Buenas noches, jubilados y pensionados del ISSSTE. De nueva cuenta aquí estamos compartiendo información relevante y más el día de hoy que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos hizo una publicación o dio a conocer que el salario mínimo a partir del año 2021 va a tener un incremento del 15% en la zona regional. Es decir, excluyéndose la zona fronteriza, tendrá un incremento del 15%. El día de hoy hemos tenido muchas preguntas, muchas llamadas en cuanto a este tema y hemos hecho, creo ya, suficiente videos informándoles cuál es el esquema o cómo incrementan las pensiones, pero creo que esta noche no va a ser la excepción y volver a repetir, en este caso, para que no caigan en la confusión a veces que los medios o que diferentes mensajes, ya sea de WhatsApp o por Facebook, hace que la gente caiga en ese vicio de una mala información, y a su vez, como tienen una mala información, pues son engañados. ¿Por qué? Porque como lo hemos comentado en videos anteriores, revisen la ley, conozcan la ley, descárguenla, es totalmente gratuita. El reglamento de pensiones, muy especial el artículo 7, el artículo 8. ¿Cuáles eran las preguntas de hoy? Me hablaban jubilados y diciéndome, abogado, a partir de enero mi pensión va a incrementar el 15%. Y mi pregunta es la siguiente, o la primera pregunta que nosotros hacemos: ¿cuándo te jubilaste? Me jubilé el 2003, me jubilé el 2004, me jubilé el 2005. La respuesta es no. ¿A quiénes? Y fíjense lo que les comento, ¿a quiénes les debe incrementar la pensión el 15% a partir de enero? Solamente y exclusivamente a los jubilados, vaya la redundancia, que se jubilaron dentro del periodo 5 de enero de 1993 al 31 de diciembre del 2001. ¿Por qué? Porque el artículo 57 de la ley abrogada o de la ley vieja así lo establecía, que los jubilados en esa línea del tiempo 93-2001, las pensiones deberían de incrementar en la misma proporción. Es decir, la palabra proporción significa porcentaje. ¿Qué es esto? En la misma proporción que incremente el salario mínimo. ¿Qué significa? Que si un jubilado si una persona se jubiló el 93, 94, 95, vamos a tomar de ejemplo, si se jubiló en 95, la pensión de esta persona, ¿cuándo debió de haber tenido el primer incremento? Pues a partir del primer incremento del salario mínimo. Si el salario mínimo si se jubiló en 95 en enero y el salario mínimo incrementó en mayo, pues la pensión debió de haber incrementado en mayo. Si en diciembre tuvo otro incremento del salario mínimo, también la pensión del jubilado debió de haber incrementado en diciembre. Por lo regular, esta situación casi no sucede. ¿Por qué? Porque el salario mínimo por lo general incrementa a partir del 1 de enero de cada año. A veces que incrementa en diciembre, pero por regla general incrementa a partir de enero de cada año. Entonces, ¿a quiénes les debe de incrementar la pensión el 15% a partir de enero? Solamente jubilados 93-2001. Fundamento legal: artículo 57 de la ley del ISSSTE, vigente a partir del 93 al 2001. Ese es el fundamento legal. Ahora, ¿por qué no les debe de incrementar la pensión a jubilados en otra época? Jubilados 2002 a la fecha. Porque el reglamento, el artículo 6, el artículo 7 del reglamento del 10º transitorio dice cómo les debe de incrementar la pensión a los jubilados a partir del 2012 en adelante. En este caso se les aplica la ley abrogada, pero a partir de los jubilados del 2007 en adelante se les aplica el reglamento.
que es lo mismo. ¿Qué dice el reglamento? A los jubilados a partir del 2007 o del 2012 en adelante o 2007 en adelante, las pensiones les va a incrementar el mismo por ciento que incremente, en este caso, el índice nacional de precios al consumidor. ¿Qué es esto? ¿Qué es el índice nacional de precios al consumidor? Bueno, es un parámetro que lo maneja el INEGI en cuanto a cómo subieron los precios de los alimentos de la canasta básica. En base a eso, a esos precios, el INEGI determina cuál es el índice. Por ejemplo, miren, a este mes de noviembre, el índice nacional de precio al consumidor que hasta ahorita se tiene es alrededor, hasta noviembre, del 3.33%. Yo me imagino, no soy, pues no podía yo predecir cuál va a ser, con cuál índice vamos a cerrar el año, pero yo calculo algún 3.4, algún 3.5%. Si ahorita estamos en el 3.33 al mes de noviembre, el índice es el del 3.33. Yo calculo que a mejor diciembre lo vamos a cerrar con el 3.5, 3.40, desconozco. Hasta cerrar diciembre vamos a saber cuál es el índice. Dice la ley, dice el artículo: las pensiones otorgadas a partir del 2002 en adelante o 2007 en adelante se van a incrementar el mismo por ciento que tenga el índice. Como les comentaba, hasta noviembre, hay el 3.33. Creo yo que a lo mejor cerramos con el 3.40, 3.50. Y dice la ley, las pensiones van a incrementar el mismo por ciento que tenga el índice, o en su caso, el mismo por ciento que incrementen las plazas que el trabajador dejó. Ahora, ¿qué se tiene que hacer a partir de enero? El ISSSTE a partir de enero tendrá que revisar la página del INEGI y ver cuál fue el índice. Entonces, si el ISSSTE revisa la página del INEGI y se da cuenta que se cerró el año el índice con el 3.4, como dice la ley, el incremento será conforme al índice o conforme al incremento que tenga la plaza. ¿Cuál es el otro ejercicio que tiene que realizar el ISSSTE? Bueno, investigar cuál fue el incremento que tuvo la plaza que tú, jubilado, tuviste. Es decir, si tú tenías una plaza, la E0221, 0281, la plaza que ustedes quieran, el ISSSTE deberá investigar cuál fue el incremento que tuvo esa plaza. Si la plaza que ustedes tuvieron cuando ustedes estaban laborando en activo tuvo un incremento del 3%, del sueldo de esa plaza que ustedes dejaron tuvo un incremento del 3%, dice la ley, vas a aplicar el incremento de mayor beneficio. O sea, si el índice cerró, el índice nacional de precio al consumidor, si este cerró con el 3.5 o el 3.4 y la plaza que ustedes dejaron tuvo un incremento del sueldo del 3%, dice la ley, vas a aplicar el incremento de mayor beneficio que hay entre estos dos. O sea, entonces, si el índice es el más alto, se va a aplicar el índice. Al año siguiente es el mismo ejercicio. Entonces, hay mucha confusión en cuanto a esto. Por ahí he recibido llamadas de jubilados que me dicen que se van a manifestar, que van a hacer una lucha para que el gobierno les pague en salarios mínimos, que les aplique el 15%. Lo siento mucho, pero hagan lucha o hagan lo que hagan, el artículo 6 y el artículo 7 del reglamento de pensiones es muy claro. Dice cómo se van a incrementar las pensiones. Entonces, de nada serviría hacer una manifestación. ¿Por qué? Porque está escrito cómo se van a incrementar las pensiones. Por ejemplo, en los casos de los jubilados 93-2001, a ellos sí les debe de incrementar el 15%. Y acuérdense, les van a incrementar el mismo por ciento que les van a incrementar a los jubilados del 2012 en adelante. Vamos a decir,
Si a los jubilados del 2012 en adelante les aplican el 3% o el 3.5%, ese mismo por ciento se lo van a incrementar a los jubilados 93-2001. Entonces, por eso hemos reiterado nosotros que a estos jubilados 93-2001 están mal pensionados, les incrementan mal la pensión. Por lo tanto, a ellos les procede la demanda. Y por otra parte, les comento, ellos son los únicos jubilados que pudieran alcanzar el tope, en este caso el de hoy de casi 37,000 pesos. Son los únicos que lo pudieran alcanzar. Jubilados en el periodo 2012 en adelante solamente podrían alcanzar el tope los jubilados a partir del 2018, a partir del 2019 en adelante, siempre y cuando hayan tenido sueldos muy altos. Entonces, esa es la información en cuanto a este incremento que anunció la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Este incremento no es para los jubilados a partir del 2012 en adelante. Este incremento solamente les corresponde a jubilados a partir del 93 al 2001. Entonces, por ahí circula mucha información que lo único que se hace es confundir, hacer que el jubilado se desespere, cuando no hay ninguna razón jurídica, no hay ningún fundamento legal para que en este caso el ISSSTE les aplique en este caso el 15%. Por otra parte, quisiera comentarles que vamos a empezar a trabajar de una diferente manera. Hay correos que no se han leído todavía, hay muchos mensajes sin leer. De hecho, hoy en la tarde le estuvimos dando respuesta como algunos 100 mensajes que teníamos, porque pues no nada más es contestar mensajes, hay muchas actividades que hacer también dentro de la oficina. Entonces, la nueva forma de trabajar que ya a partir de hoy vamos a empezar a implementar, va a ser, no nos van a mandar documentos ni por correo electrónico ni por WhatsApp. Nos vamos a pedir para de una manera poder organizarnos mejor nosotros, que nos los manden a la oficina por paquetería con sus datos de contacto, nombre completo, número de teléfono. Nos mandan los documentos, nosotros vamos a revisarlos y ya nos vamos a contactar con ustedes. ¿Por qué así? Porque hemos recibido muchos correos que los documentos no son legibles, muchos correos que no tienen número de contacto, que les procede la demanda, pero no podemos localizar a las personas porque nos los mandaron de algún cibercafé. Hemos recibido mensajes de WhatsApp igual, que hay que entender y tenemos empatía con eso, que son personas adultas ya mayores que no saben tomar una foto. Por lo tanto, pues no podemos adivinar las cantidades para poder hacer un cálculo. Y les comento, es muy importante antes de hacer una demanda realizar un cálculo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí tengo a la mano una persona que hace tiempo acudió aquí a la oficina. Y para efecto de que le realizáramos una demanda, nosotros le dijimos que le hicimos el cálculo, nosotros le dijimos pues que no había nada que reclamar, que su pensión estaba bien pagada, incluso que se le estaba pagando de más. Pues ella, en la terquedad de esta persona, nos dijo, ¿sabe qué? Hágame la demanda, yo sé que va a haber algo de diferencias. Entonces nosotros, en base al cálculo, le dijimos, ¿sabe qué? No encontramos nosotros nada, su pensión está bien calculada, conforme a un cálculo que nosotros le hacemos, no hay nada que reclamar. En la insistencia del jubilado, decidimos hacerle la demanda. ¿Qué creen que pasó? Ya se nos notificó la resolución y a esta persona nosotros en aquel entonces le hicimos un cálculo de que a él se le estaba pagando de más. Entonces no creyó en el cálculo, no creyó en las matemáticas que nosotros le dimos. El juicio se ganó, pero el tribunal condenó al ISSSTE a que el ISSSTE haga un cálculo. Ese mismo cálculo que nosotros hacemos al inicio, el ISSSTE lo hizo al final. Y el cálculo salió que el jubilado le debe al ISSSTE 113,000 pesos.
que le debe al ISSSTE 113,000 pesos porque estaba siendo pagado en demasía, o sea, que se le estaba pagando de más. No sé si ya les comenté, la mayoría de los juicios se ganan, pero no todos se pagan. ¿Por qué? Porque si haces una demanda sin hacer un cálculo previo, no sabes cuál va a ser el resultado. Es por eso muy importante que nosotros, antes de hacer la demanda, primero hacemos un análisis contable, ya lo hemos repetido en otros videos, para ver la procedencia. ¿Por qué? Porque no vamos a estar trabajando, vamos a decirlo así, entre comillas, digo que sin saber qué resultado vamos a esperar. En el caso de ese jubilado, pues los únicos que salimos perdiendo fuimos nosotros. El jubilado no perdió nada. ¿Por qué? Porque pues no le invirtió nada, pero nosotros sí le invertimos tiempo y trabajo, pero lo hicimos, vamos a decirlo así, por capricho del jubilado, porque él nos decía pues que no, que hiciéramos la demanda, que él sabía que se le debía, pero ya nosotros el cálculo nos había dicho que no se le debía nada, que estaba bien pagado, incluso que estaba pagado de más. Cuando nosotros le hicimos el cálculo, a esta persona se le había pagado alrededor de 80,000 pesos, se le estaba pagando de más alrededor de 80,000 pesos. Pero en lo que se presentó la demanda, lo que duró el juicio, se fue acumulando, y el momento de que el ISSSTE hace el cálculo para cumplir la sentencia, sale que se le había pagado de más hasta la fecha del jueves alrededor de 130,000 pesos, si no mal recuerdo, infracción. Entonces, ¿qué significa? Pues que es muy importante realizar el cálculo. Muy importante, ¿por qué? Porque así ya sabemos a qué nos esperamos a un resultado. Entonces, jubilados y pensionados, vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando todos estos días, no vamos a descansar, pero vamos a ver la manera, estén al pendiente, vamos a subir en el grupo y en la página algunos formatos que ustedes van a poder descargar para imprimir y firmarlos. Entonces, aquellos que decidan mandar los documentos para una revisión, de una vez manden los formatos firmados, por si procede la demanda, no mandarles un correo, que ya tengamos los formatos firmados para, en caso de que proceda, realizar la demanda y agregarlos, en este caso, agregar los formatos a la demanda. Entonces, es muy importante la información, y les comento, no se dejen llevar por esa información falsa, que les van a incrementar la pensión el 15%. No es cierto, no hay ningún fundamento legal para ello. Y tomo nota, ¿qué sucedió en este caso hace como 15 días, en una rueda de prensa, que en este caso, que el presidente, y donde estuvo presente el vocal ejecutivo de Fubiste, y me da hasta risa, porque el vocal ejecutivo de Fubiste pues dio una información importante, y dice de manera textual, dice: vamos a convertir UMAS a pesos. Y como dicen en el pueblo, los jubilados escucharon cantar el gallo y no supieron ni para dónde. ¿Por qué? Porque él dice: vamos a convertir UMAS a pesos. No dijo UMAS a salarios mínimos, pero él se estaba refiriendo, ejemplo, que cuando, por ejemplo, los créditos, él se estaba refiriendo a los créditos de Fubiste. ¿Por qué? Porque los créditos estaban tasados en UMAS. Es decir, si un jubilado iba ahorita a solicitar un crédito de Fubiste, el Fubiste le decía: te voy a prestar un crédito de 35,000 UMAS, un ejemplo. Y 35,000 UMAS es equivalente a 1,000,000 de pesos. No tengo la cuenta matemática, pero es un ejemplo. Entonces, ¿qué dice Fubiste? En lugar de 35,000 UMAS, ya no te voy a prestar en UMAS. Esas UMAS te las voy a convertir a pesos. ¿Para qué? Para efecto de que tú tengas una deuda en pesos, no en unidades, en este caso en UMAS. De eso se trataba la información. ¿Y qué pasó? Copiaron el extracto de esa conferencia y la hicieron circular. ¿Y qué pasó? Pues todos los jubilados andaban confundidos, mal orientados, nos hablaban, nos preguntaban: no, vean bien el video, escuche el video, dice él: vamos a convertir UMAS
a pesos, no dice UMAS a salarios mínimos. Entonces, pero le digo, aparte no se trata de pensiones. La persona que dio, creo que se llama Ricardo, la persona que dio el vocal ejecutivo de Fobiste, él se refería a los créditos de Fobiste, no a pagar las pensiones, que no tienen nada que ver. Nada más para que se den una idea. Y por allá, no sé en qué estado, hubo algunos compañeros que hasta un audio andaba circulando donde decían que ya lo logramos, a partir ya se va a pagar las pensiones en salarios mínimos, cuando nada que ver la información que se publicó. Por eso es muy importante que estén bien informados, que se vayan a páginas oficiales, en este caso la página del ISSSTE, la página de Fobiste. Entonces hay que saber muy bien interpretar el contexto jurídico o saber escuchar. ¿Por qué? Porque a raíz de esto es que han sido tantas veces engañados jubilados y pensionados. ¿Por qué? Porque se jubilan y ya pues a veces da la poquita, no sé si llamarle flojera, de ponerse a documentarse en este caso. Yo los invito, descarguen el reglamento de pensiones, léanlo con gusto, y a cualquier hora me pueden escribir un audio por WhatsApp: licenciado, no entiendo este artículo. Nosotros con gusto lo hacemos, porque no se vale que a raíz de su ignorancia se estén aprovechando de ustedes de esta situación, pues, y quererle sacar provecho. Entonces, yo estoy seguro que en unos 2-3 días van a andar por ahí, a lo mejor promoviendo que una demanda para que les apliquen el 15%, cuando no les va a proceder. Solamente les va a proceder a aquellos jubilados 93, 2001 y siempre y cuando realicen la demanda. Si no demandan, no les va a proceder la demanda, no les va a proceder ese incremento. Entonces, eso es cuanto, jubilados y pensionados. Pasen bonita noche. Entonces, estén pendientes. Vamos a subir a la plataforma, al grupo. Vamos a subir a la página de jubilados y de asesoría en pensiones ISSSTE algunos formatos para aquel que decida que se revise, mande los documentos y mande los formatos ya impresos para nosotros, en caso de revisar y ver que proceda, pues ya tener todo listo para presentar su demanda. Pasen bonita noche y que descansen.